Buenas noches, jóvenes. ¿Qué tal? Espero que estén bien. Espero que estén bien de salud, que se estén cuidando. Eh, vamos a proseguir pues con las clases que habíamos dejado un poco eh, de lado en la parte de macroanatomía, y estas clases pues me interesan que estén listas para el parcial. Espero pues más que todo solo evaluar la unidad de cavidad torácica, donde vamos a ver las partes del sistema respiratorio, tanto las partes de conducción superior, el sistema respiratorio superior y parte del sistema respiratorio distal, llegando a los alvéolos y por supuesto a las pleuras, ¿verdad? Y también pues evaluar la zona del mediastino y su contenido. Tal es el caso pues que hoy vamos a hablar acerca del mediastino. En esa área pues nos vamos a centrar. Vamos a hablar cómo se subdivide el mediastino, que hablamos un poco en anatomía 1, si ustedes se recuerdan, cuando veíamos tórax. El mediastino pues fue una parte que no la tocamos a cabalidad, solo prácticamente fue mencionado, pero hoy sí vamos a hablar de él, cómo se subdivide, cómo existen cuatro zonas en la subdivisión del mediastino, y lo principal pues con qué estructuras se encuentran alojadas en esas zonas del mediastino, teniendo mayor relevancia pues el mediastino medio, que es donde encontramos el corazón. Y al final, pues vamos a ver también una clase que tiene que ver con el corazón, donde vamos a hablar del miocardio, las paredes cardíacas, su pericardio, que es la protección, ¿verdad? Tal es la pleura para los pulmones, pues el pericardio para el corazón. Algunas patologías relacionadas y situaciones que tienen que ver con las con las válvulas cardíacas, sus valvas y los grandes vasos principalmente, ¿verdad? Que aunque vamos a ver los vasos más ahorita en la clase de mediastino, porque en la clase de corazón más que todo nos vamos a centrar en lo que está adentro, al interior del pericardio, pero eso va a ser en la clase respectiva. De momento pues vamos a comenzar a ver el mediastino. Quiero ver, permítanme. Ok, bueno, entonces, vamos a ver el mediastino como la tercera cavidad de la cavidad al interior del tórax, ¿verdad? Reconociendo que es la que se interpone entre las cavidades, entre las cavidades pulmonares, para que no tengan comunicación entre ellas. Pues esa estructura es el mediastino, que ocupa pues la parte media del tórax, de la cavidad torácica, y pues es donde se alojan los órganos principalmente, que se encuentran en la línea media, porque a ambos lados pues solo están pues los pulmones con sus pleuras, pero el mediastino es el que aloja las estructuras que interconectan a estos órganos y tienen que ver con el área circulatoria, y por supuesto con las estructuras que van de paso desde el cuello pues hacia el abdomen, recordando aquella función de conducción que era una de las funciones del tórax. Si ustedes se recuerdan, la de conducción pues es ejercida por las estructuras que se alojan al interior pues del mediastino. Entonces pues veremos esta clase. Quiero activar el puntero. Vamos a ver si aquí está. Bueno, entonces esto es a lo que le llamamos el mediastino, que es un compartimiento anatómico que es extrapleural, o sea, no tiene nada que ver con las pleuras, el cual pues está situado al centro del tórax, como podemos ver en esta imagen.
lo localizamos en medio, ¿verdad? O entre los pulmones. Y se encuentra también por detrás del esternón, se encuentra por detrás del esternón y por delante de las vértebras, de la columna vertebral dorsal. Y también pues se encuentra posterior pues a las costillas, ¿verdad? Más que todo con las costillas anteriores es que tiene un poquito de contacto el mediastino. Está posterior a las costillas, posterior al esternón, anterior a la columna dorsal y en medio o intermedio de los pulmones. Tiene cierta asomo pues en la base del cuello, pero sin llegar a ocupar un espacio específico al interior pues del cuello. Como decimos, es un espacio anatómico. No es que existe una bolsa en sí que haga las veces de mediastino, ¿verdad? No, como por ejemplo vamos a ver la bolsa que constituye la protección o la tercera capa o la capa externa del corazón, que es el pericardio. No es así. O la bolsa que hacen las pleuras alojando en su interior a los pulmones. No, tampoco es así. El mediastino solamente es un espacio anatómico que para su estudio pues se subdivide teniendo algunos puntos de referencia, porque eso nos ayuda a localizar, a ubicar ciertas estructuras de carácter importante pues en la anatomía de superficie, como ustedes se recuerdan, en la anatomía de superficie, que la vamos a recordar en las últimas diapositivas pues de esta clase. Entonces, sigamos. Entonces vamos a ver que el mediastino, pues ya volvemos a decir que está al centro, pues tiene algunas estructuras importantes como el esófago, ¿verdad? De las superiores, el esófago, la tráquea, el pericardio, el timo, algunos nervios. Vamos a hablar por ahí del nervio vago y del nervio trigémino, no, del nervio frénico, los ganglios simpáticos, parasimpáticos, y vasos sanguíneos, por supuesto, ¿verdad? Las ramas de la aorta, las ramas del callado de la aorta, las venas, la vena cava superior, vena ácigos, semiácigos, y bueno, diferentes estructuras que tienen que ver con el mediastino porque están contenidas al interior de él. Aquí pues tenemos un esquema, ya esta es una vista superior, teniendo un corte transversal, donde pues ya nos da un poquito más de idea de cómo es el mediastino, representado aquí con este color verde, teniendo pues por detrás, por delante al esternón, algunas costillas, ¿verdad? Más que todos los cartílagos costales. Aquí tenemos el mediastino, pues, y está por delante pues de las vértebras torácicas o de la columna dorsal, y sus límites laterales pues vienen a ser los pulmones, específicamente la pleura, vea que está en esta zona. La pleura parietal vendría a ser a este lugar, que si ustedes se recuerdan, cuando vimos las pleuras, hablábamos de la pleura mediastínica, la porción mediastínica, pues ese viene a ser su límite lateral, las pleuras mediastínicas. Sigamos. Ya entrando en materia, pues el mediastino es una zona central amplia que separa las dos cavidades pleurales que están situadas lateralmente. Contiene, pues ya lo decíamos, ahí están algunas estructuras que están contenidas al interior y lo decíamos también al inicio, sirve como una vía de paso a estructuras tales como el esófago, el conducto torácico y diversos componentes del sistema nervioso, no dejando de lado pues parte del sistema respiratorio, sistema digestivo como el esófago y algunas glándulas pues como el timo. El mediastino, pues como cualquier estructura, tiene sus límites que nos ayudan a identificarlo y a poder delimitarlo de forma muy precisa para su estudio, o para facilitar, mejor dicho, para facilitar su estudio. Entonces tenemos que
el límite, el mediastino pues posee 4 límites. Su límite superior, el opérculo torácico superior, ¿verdad? O la abertura superior del tórax. El límite inferior, el opérculo torácico inferior o la abertura inferior del tórax. El límite anterior, el cuerpo del esternón. Y el límite posterior, las vértebras dorsales. Teniendo claro esto, no nos vamos a perder con el mediastino. Esto es a lo que le llamamos mediastino. Aquí está representado en 3 colores, porque ya vamos a ver que son 4 mediastinos. El mediastino superior, que está representado con este color rojo, el mediastino anterior, representado con este color celeste, el mediastino medio con este color mostaza y el mediastino posterior con este color verde. Entonces, esto por el mediastino posterior es todo esto. Todo lo que está por detrás del pericardio, todo lo que está por delante del pericardio y atrás del esternón, eso es el mediastino anterior. Todo lo que está por arriba del ángulo de Lewis, ¿verdad? O teniendo como punto de referencia el ángulo de Lewis o el límite T3, T4, T4, T5, perdón, es el mediastino superior, y el mediastino posterior, el que está pues atrás del pericardio y adelante de las vértebras dorsales. Esos son los 4 mediastinos, que es esto que está descrito aquí. Bueno, sí, correcto. Sigamos. Podría parecer bastante repetitivo todo esto que estoy hablando del mediastino, pero es que quiero que quede muy claro y que no nos vaya a dar dificultad. Aquí ya tenemos un esquema ya un poco más como más entendible, por decir así, para que comprendamos cómo se subdivide el mediastino. Teniendo en cuenta que esto que tenemos aquí es el esternón, esta es la raíz del cuello, esto es la columna vertebral o digamos la espalda, por decir así, por aquí el diafragma y por aquí pues la base del cuello. Entonces tenemos que del ángulo de Lewis o el nivel T4, T5, una línea imaginaria nos divide el mediastino superior, por detrás del esternón y adelante del pericardio el mediastino anterior, entre el pericardio pues lo que es el mediastino medio y el mediastino posterior entre el pericardio, posterior al pericardio y anterior a la columna dorsal, a la columna vertebral dorsal. Entonces, estos son los 3 mediastinos. Ahora, algo que no lo dije y si tengo que decirlo, el mediastino se divide en mediastino superior y mediastino inferior. El mediastino inferior es que se divide en anterior, medio y posterior. Ojo con eso. Hoy el mediastino se divide en 2. Mediastino superior, mediastino inferior. Mediastino inferior se divide en anterior, medio y posterior. Ojo porque esa puede ser cáscara de examen. No quiero que digan que se confunden, porque en las clases yo les digo todo, o sea, yo les canto las preguntas. Si no me las agarran es problema de ustedes, chicos. Pero sí, las preguntas yo casi todas las hago cantadas en las clases. Bueno, sigamos. Lo mismo, mediastino superior, mediastino anterior, mediastino medio, mediastino posterior. Ya si no se nos quedó, pues ya estamos en dificultades, chicos. Lo mismo aquí, ¿verdad? Cómo se hace la subdivisión. Ya esta es una subdivisión un poco más como quien dice a lo, ¿cómo le podemos decir? Más exagerada, porque aquí está involucrando la columna vertebral y tanto así no es, ¿verdad? Está la... Ah, no, perdón, es que fíjense que esta es, ya me acordé, esta es de una... ay, hombre, esperen, se llaman
Cirujanos de tórax. Esta es una clasificación que utilizan los cirujanos de tórax. La que nosotros estamos hablando ahorita es anatómica, o sea, es para el estudio de la anatomía, para aprender anatomía, para alumnos en formación, correcto. Esta ya es para cirujanos de tórax, esta clasificación. Ellos solo utilizan tres. La mediastino antero superior, y ellos toman en cuenta las estructuras que están en el mediastino superior que conocemos nosotros y el mediastino anterior. Entonces es el mediastino antero superior. El mediastino medio siempre es el mismo, es el pericardio y lo que está contenido en el pericardio. Y el mediastino posterior es lo que va desde el diafragma, desde el opérculo torácico inferior hasta el opérculo torácico superior. Y todo lo que está por detrás del diafragma y esa línea imaginaria perpendicular al diafragma, eso es el mediastino posterior. Entonces ellos lo dividen en tres: antero superior, posterior y medio. No se las voy a preguntar, ni tiene nada que ver con anatomía, porque les explico que es de cirujanos de tórax. Tal vez me estoy equivocando y digo cirujanos de tórax, creo que no, sino que tiene que ver con medicina de cirugía del tórax, algo así es. No es que los médicos cirujanos del tórax lo usen, casi que estoy hablando sin saberlo, pero sí, esa es la idea. Sigamos. Entonces, pues, aquí, pues, para que recordemos ya los puntos de referencia, ¿verdad? El límite superior, el límite inferior y la línea imaginaria, que es donde se une el manubrio con el cuerpo del esternón. A esa zona le llamamos el ángulo de Lewis, que tirando una línea perpendicular hacia atrás nos va a coincidir pues con el disco intervertebral de entre la T4 y la T5, o le llamamos el límite vertebral T4 T5, que es una línea imaginaria. Entonces, para recordarlo nada más. Sigamos. Bueno, y aquí pues vemos aquí vemos el mediastino. Vemos el mediastino cómo asoma en el tórax, ¿verdad? En el opérculo torácico superior. O sea, las estructuras que están aquí ya son las estructuras que son consideradas componentes del mediastino superior. Y de aquí en adelante, bueno, de aquí vamos a comenzar a ver las estructuras según aparecen en el mediastino correspondiente. Vamos a iniciar viendo el mediastino superior. Como dice ahí, se encuentra posterior al manubrio del esternón. Ojo con esto: mediastino superior, posterior al manubrio del esternón y anterior a los cuerpos de las primeras 4 vértebras torácicas. De las primeras 4 vértebras torácicas. Ese es el mediastino superior. ¿Cuáles son sus límites? El límite superior, la escotadura yugular o el borde superior del tórax, ¿verdad? El borde superior de T1, perdón, del borde superior de T1. Entonces, ese es el límite superior. Una línea o una línea imaginaria que tiramos desde la escotadura yugular, que es del esternón, hasta el borde superior de la vértebra torácica 1. Podrían hacer la pregunta y decir, ¿por qué no solo decir opérculo torácico superior? Porque ese es del mediastino en general. Los límites se dicen pues más de forma generalizada, sin hacer una especificación. Pero como aquí ya vamos a ver ya cada uno de los mediastinos, entonces tenemos que tener zonas bien delimitadas para entender las estructuras que quedan adentro de ese mediastino. Por eso aquí ya somos más específicos y decimos: el límite superior del mediastino superior es la línea imaginaria o la zona que queda entre la escotadura yugular, que es del esternón, hasta el borde superior de la vértebra torácica T1, que es esto, ¿verdad? Entonces es esta zona.
¿Quién lo bordea? La clavícula. Vean, son las que bordean esa zona. Entonces todo ese es el límite superior, o podríamos encontrarlo en una anatomía de Gray, parece que se llama, o Garner, no recuerdo, pero no es la que estamos usando, es otra, es un librito chiquito, gordo, pero ahorita se me ha olvidado el nombre. Entonces esa pues así nos dice, es el techo, así tienen ellos, techo y piso, así lo ponen, así ponen los límites, pero nosotros vamos a decir límite superior. Límite inferior, el ángulo external o el ángulo de Lewis hasta la zona que queda entre T4 y T5, el límite T4 T5. ¿Alguien me puede poner el disco intervertebral entre T4 y T5? Magnífico, está muy bien, es todavía más específica la respuesta y es válida. ¿Cuáles son los límites laterales? Las pleuras mediastínicas de las pleuras parietales. Eso ya lo habíamos hablado. Entonces estos son los límites del mediastino superior. ¿Qué queremos decir con esto? Que todos los 4 mediastinos van a tener límite superior, límite inferior, límite lateral. Todos van a tener así. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces estamos hablando de esto. Este es el mediastino superior. Sigamos. ¿Cuáles son las principales estructuras que encontramos en el mediastino superior? El timo, las venas brachiocefálicas derechas e izquierdas, que vienen a ser las confluentes y que dan origen a la vena cava superior, la vena intercostal superior izquierda, las venas que vienen drenando la pared torácica, que ya la vimos en la clase de pared torácica, la vena cava superior, que es por confluencias, ¿verdad? El callado de la aorta con sus principales ramas, el arco de la aorta, la tráquea, el esófago, los nervios frénicos, los nervios vagos, el ramo laringeo recurrente izquierdo del nervio vago izquierdo, valga la redundancia, pero así hay que decirlo, el conducto torácico y algo otros pequeños nervios y vasos sanguíneos pues de origen linfático. Esta es la lista de estructuras que encontramos en el mediastino superior. De eso vamos a ir hablando pues un poco más adelante. Ahora bien, nos dice que espérenme, ¿de qué fue lo que me acordé? Bueno, de esto fue lo que no me acordé, estaba leyendo y se me vino a la mente algo de la vena intercostal superior izquierda. Bueno, que esta desemboca en la vena brachiocefálica izquierda. Era que les iba a dejar de tarea, que identifiquen qué cosa rara ven en esta lista. Eso era. Identifiquen qué es lo raro que ven y ahí me lo comentan. No, hagámoslo más. ¿Por qué faltan algunas estructuras? Eso sería la pregunta. Ahora bueno, eso, ahí me lo comentan. Sigamos. Estas son las estructuras que encontramos pues en esta zona, como estábamos hablando, en el mediastino superior. Aquí estamos viendo lo que hablábamos, la escotadura yugular, ¿verdad? Del manubrio del esternón y la vértebra. Aquí dice vértebra T3, ¿verdad? Pero imaginémonos que estamos viendo la vértebra T1. Entonces, estas son estructuras que vamos a ver al interior del mediastino. Hablábamos de la brachiocefálica derecha, izquierda, el tronco brachiocefálico, el timo, la arteria carótida común, la arteria subclavia, la tráquea, el esófago. Entonces son estructuras que vamos a ver aquí. Ves que estas son ramas del callado de la aorta. Aquí no vemos el callado, solo vemos pues sus ramas, algunos linfáticos, el conducto torácico y los nervios laringeo recurrente y pues nervio vago, nervio frénico,
los vamos a ver aquí, son componentes que encontramos. Aquí ya viéndolo vista anterior, una vista anteroposterior, pues vemos la tráquea, vemos las ramas del callado, este es el callado y estas son sus ramas, el tronco arterial, ¿verdad? La arteria carótida común derecha, la subclavia derecha y bueno, todas las estructuras que ya hablamos. Esta zona es la del mediastino superior. Acordemos que esto es el límite, entonces lo que está de aquí para arriba y por abajo del opérculo torácico superior, pues son las estructuras que forman parte del mediastino superior. Sigamos. Hablando así de algunas estructuras, pues hablemos del timo, que el timo pues es el componente más anterior del mediastino superior, porque este está adosado al manubrio, al cuerpo del esternón, específicamente al manubrio del esternón, a la parte superior. Es una estructura asimétrica, supuestamente ubicada en la línea media del tórax, pero puede hacerse hacia algún lado primordialmente o distribuirse equitativamente, pero como dice ahí, es asimétrica. Parte del sistema inmune, eso ustedes pues ya lo han mencionado, es principalmente tejido adiposo que en ocasiones está dispuesto en forma de dos estructuras adiposas lobuladas. Puede tener como un istmo al centro que viene a ser como un puente y se ve las partes separadas a ambos lados como haciendo un remedo de lo que conocemos como la glándula tiroides. Pues así se puede ver el timo, pero es más grande, por supuesto. El drenaje linfático se dirige a lo largo de las arterias torácicas internas, pero esto ya a nivel paraesternal, en la bifurcación de la tráquea y en la raíz del cuello. Como es del sistema linfático, pues el drenaje principalmente es linfático. Es una localización más frecuente de la glándula paratiroides ectópicas con producción externa. En algunas ocasiones lo que nos dice es que en esa misma zona podemos llegar a encontrar a veces glándulas paratiroides ectópicas que hacen cuerpo pues con el timo y lo hacen pues con una producción externa que tiene que ver con el metabolismo del calcio, la tirocalcitonina, algo así se llama. Pero esas ya son cosas pues raras, no frecuentes, ¿verdad? En los niños cobra mayor relevancia porque sí es cuando es una glándula pues de gran tamaño y está implicada pues en el desarrollo inicial del sistema inmunológico pues de los chiquitines. Después de la pubertad pues el timo comienza a atrofiarse y ¿cómo se llama? Podría presentarse más como un depósito de grasa ya en la edad adulta y el tamaño pues puede variar. Pues digamos que el timo es una glándula funcional pues a nivel en las etapas primarias del desarrollo hasta llegar a la pubertad. Podríamos decir que a mi edad, ¿verdad? Timo pues ya no hay. ¿Verdad? Lo que tengo puede ser algún residuo o un esbozo de grasa de lo que fue el timo, pero eso no quita que en algunas personas todavía siga funcional, claro que sí. Entonces, eso pues ya son cosas que se salen de lo común. Hablando un poco de los límites, ¿verdad? Para que tengamos una idea, esto es el timo. Así se ve el timo, pero esto lo tendríamos que tener a consideración cuando es un niño. Así lo podemos ver en un niño, prepuber, en un escolar, ¿verdad? Un niño de la edad escolar, arriba de los 6 años, 7 años, ahí podemos verlo. Importante pues saber quiénes le dan su irrigación y son la arteria torácica interna izquierda y la arteria torácica interna derecha, ¿verdad? Son las ramas que le dan irrigación al timo y acordémonos que estas son
parte de la irrigación anterior de toda la pared torácica. Esto es el saco pericárdico y esto que vemos aquí es el diafragma. Sigamos. Ojo, ¿quién irriga el timo? La arteria torácica interna, derecha e izquierda, ¿verdad? Otro componente, las venas brachiocefálicas derecha e izquierda. Estas pues son posteriores al timo y se forman por la unión de la yugular interna y la vena subclavia. Ellas son las que conforman las venas brachiocefálica derecha e izquierda. Dan origen, por ende, a la vena cava superior. Entonces, vamos a ver que las venas tributarias, o sea, cuando decimos tributarias, son las venas que le dan o que van a ir formando venas más grandes. La unión de estas venitas que vamos a describir son las que le dan origen a la brachiocefálica derecha. Para el caso, la vena vertebral, la primera intercostal, las venas torácicas internas, la vena tiroidea inferior y las venas tímicas dan origen a la brachiocefálica derecha. ¿Quiénes dan origen a la brachiocefálica izquierda? La vertebral, la misma. La vertebral, la primera vena intercostal posterior, la intercostal superior izquierda, la tiroidea inferior, la vena torácica interna, y también puede recibir a las venas tímicas y pericárdicas. Hay ligera variación, pero en síntesis pues vienen a ser pues las mismas. En los lactantes, en los niños pequeños, ¿verdad? En los chiquitines, esas venas brachiocefálicas, ¿verdad?, pueden aparecer por encima del borde del superior del manubrio y podemos decir que están no muy protegidas como están ya en la edad adulta, que ya están alojadas en el timo. En los recién nacidos pueden estar por fuera de la cavidad torácica, o sea, por encima del opérculo torácico superior y estar de una u otra forma un tanto expuestas. Eso se ve en los niños recién nacidos, en algunos pues niños bien payulitos, se les ve bastante el patrón venoso pues a nivel del cuello, porque a nivel ya del adulto pues ya son intratorácicas. Tal es el caso pues que son consideradas al interior del mediastino superior. Esto es el patrón del que estamos hablando, ¿verdad? Las diferentes, estas venas que están acá, ¿verdad? Ya sabemos que aquí vemos el esternón, por ejemplo. Aquí vemos el esternón, entonces estas venas son las que estamos viendo, las brachiocefálicas, ¿verdad? Y ya pues posterior al manubrio del esternón, pues ya la vena cava superior y las diferentes afluentes, como estábamos hablando de las venas vertebrales, por ejemplo, de las torácicas, de las tímicas, de las tiroideas, que vienen a ser afluentes para conformar las venas brachiocefálicas derecha e izquierda, las venas yugulares y la que lo forma a la brachiocefálico es la yugular interna y la vena subclavia. La yugular externa, vea, la yugular externa, que es esta que vemos aquí, que esta es la que nos drena la cara, o sea, las estructuras propias de la cara. Esta es afluente o es una tributaria, pero de la subclavia, por eso es que no la tomamos en cuenta. Entonces, si preguntáramos quiénes forman la vena brachiocefálica, la yugular interna con la subclavia, ya sea izquierda o derecha. Afluentes o tributarias de la subclavia, la principal, pues, la yugular externa, que viene hacia ella. Ahora bien, puede haber algunas variantes en las cuales estas pues podrían unirse
allá a la yugular interna, o algunas desembocar directamente en la vena brachiocefálica. Son algunas variantes. También pues un patrón venoso comunicante entre las yugulares externas, que se conocen como las yugulares anteriores. Acordémonos que en esta zona pues la intención de las venas es drenar lo más rápido posible y mejor posible todo el sistema venoso, toda la sangre, y llevarla hacia la aurícula derecha, que es donde desembocan tanto la cava superior como la cava inferior, para luego pasar al ventrículo derecho y salir expulsadas por la arteria pulmonar hacia los pulmones, donde van a ser reoxigenadas. Sigamos. Hablábamos aquí ya sin estructuras, pues ya hablábamos de la brachiocefálica izquierda, la vena, y la brachiocefálica derecha. Aquí vemos cómo vemos la yugular, pues la yugular interna. Entonces, donde la vena cava inferior, que se encuentra por detrás del manubrio del esternón, y ya desembocando directamente en el ventrículo derecho. Otro de los componentes, la vena intercostal superior izquierda. Esta pues tiene que ver con de la primera a la cuarta vena intercostal posteriores. Se forma la intercostal superior izquierda, y también tiene que ver con con las venas bronquiales izquierdas y la vena pericardiofrénica izquierda. Inferiormente puede conectarse con la vena hemiácigos accesoria, que se hace hacia el lado izquierdo, que es esta que vemos aquí. Esta es la hemiácigos en esta zona de aquí, pero esta es que existe una ácigos o ácigos primaria, la hemiácigos, ácigos secundaria, y la accesoria, que es la que vemos en esta zona de aquí. Entonces, este es otro componente, pero del lado izquierdo, la vena intercostal superior izquierda, en esta zona de acá. Entonces, es otro de los componentes del mediastino superior, y que va a ir a desembocar en la vena cava. Sigamos, la vena cava superior, ¿verdad? La vena cava superior es la vena, el tronco principal que recoge la sangre que proviene del miembro superior, del cuello y de la cabeza. Y esta más o menos se origina a nivel del primer cartílago costal al tercer cartílago costal. Ese es el lugar pues que ocupa la vena cava superior. Todo por arriba del ángulo de Lewis o del nivel T4, T5, la vena cava superior. La mitad superior de la vena cava superior se encuentra al exterior del saco pericárdico. Ojo con eso. La mitad superior, o sea, teniendo en cuenta todo lo que corresponde a la vena cava superior, la mitad inferior es intrapericárdica, o sea, está dentro del pericardio. La única parte de la vena cava superior que forma parte del mediastino superior es la mitad superior. Parece trabalenguas, pero espero que lo entiendan. Por tanto, es la que está contenida en el mediastino superior. Antes de adentrarse al pericardio, puede recibir, pero es casi siempre, a la vena ácigos y a las venas pericárdicas y mediastínicas, antes de adentrarse en el pericardio. O sea, esas afluentes las hacen anteriores. Creo que en una de las que hemos visto atrás se ve cómo llega la vena. Espérenme, ¿dónde está? Se ve cómo llega la vena ácigos. Permítanme. ¿Dónde fue que lo vi? Aquí. ¿Dónde estamos? Ya me perdí. ¿Dónde estamos ahorita? Estamos aquí arriba. Aquí. En esta, sí, aquí está.
Aquí está. Aquí vemos cómo desemboca la vena ácidos. Esto es la vena cava superior. Pero aquí no estamos viendo el pericardio. El pericardio abarca una zona más o menos así. O sea, esta es una envoltura. El pericardio no nos permite ver, por ejemplo, la pulmonar, no nos permite ver la orejuela, que es parte de la aurícula derecha, no nos permiten para nada ver el músculo cardíaco, ¿verdad? De los ventrículos, no nos permite ver porque es una bolsa. Entonces, parte de esto, digamos, en esta zona de aquí, más o menos aquí, vamos a ver cómo se ve el pericardio. Entonces, antes, vea, de que lo arrope el pericardio, llega la vena ácidos por detrás, que nos ayuda a drenar la sangre del lado derecho, es la que trae toda la sangre que ha estado irrigando la pared del tórax a través pues de la torácica anterior y posterior, y la hemigástrico se encarga de recoger todas las venitas anteriores y posteriores del tórax y llevan esa sangre hacia la vena cava superior. Vean esto, lo vamos a ver más adelante, es un ligamento. Ahí después lo vamos a ver. Sigamos. Creo que estaba aquí. Entonces, antes puede recibir la vena ácidos y a las venas pericárdicas y mediastínicas. Importancia, pues, de la vena cava superior es que es un acceso venoso para vías centrales y de diálisis. Para eso, pues, se utiliza para hacer, por ejemplo, se hace un cortocircuito en el brazo para los pacientes que les hacen hemodiálisis. Yo sé que han de conocer más de alguien que en el brazo, pues, anda una parte, anda como un catéter permanente, ¿verdad? Entonces ahí es donde lo conectan al riñón artificial y se hace la limpieza de la sangre. Entonces ese catéter lo que busca es dirigir la sangre directamente hacia la vena cava pues superior. También sirve como para un acceso hacia la vena cava superior, porque es perpendicular la entrada de la vena cava superior como la entrada de la vena cava inferior. Volvamos a la que estábamos atrás para que veamos eso. Aquí bien, es perpendicular. Esta entra aquí y esta entra por abajo, ambas desembocando en la aurícula izquierda. Entonces se puede tener un acceso introduciendo un catéter, ve el cateterismo, y puede pasar pues hasta abajo. Si queremos hemos identificado un émbolo, una situación que se encuentra pues a ese nivel, esa es la vía de acceso que se utiliza pues para cateterismos, buscando pues daños, trombos o coágulos. Bueno, no me quiere abrir hoy, vamos a ver, aquí estamos. Entonces también es un acceso un acceso a la vena cava inferior. ¿Qué más podemos decir de esta diapositiva? Bueno, que termine en la aurícula, ya lo dijimos, termine en la aurícula. Este es un cateterismo, este es un ejemplo pues de cateterismo que se usa en los pacientes. Se hace una venodisección, se llama, ¿verdad? Es una microcirugía con anestesia local, donde el cirujano vascular, sería lo ideal, pero no sé, bueno, aquí en San Miguel, cirujano vascular creo que no hay. Hay cirujanos con mucha pericia y con mucha práctica, pero así como cirujanos vasculares no tenemos. Aunque los intervencionistas, ¿verdad?, tienen mucha experiencia en esto y ellos pues tienen acceso a estos vasos sanguíneos y pueden hacer estos procedimientos. Aquí ya se hacen en los hospitales, ya se cuentan con brazo en C, que es un fluoroscopio. Es un aparato como sí lo vimos en rayos X, cuando hablamos de las cajas de rayos X,
es como una radiografía en vivo, por decir así, donde pues se puede trabajar y se puede estar viendo en una pantalla cómo se está haciendo, teniendo acceso a esta zona, sin temor a causar una injuria pues en el paciente. El mediastino pues superior es lo que vemos en esta zona. Podemos aprovechar esta radiografía, ¿verdad?, para decir, les decía, parece que en una clase por ahí que hablamos de radiografía, hemos hablado, pero no hemos tocado en sí los puntos que son importantes en una, cuando uno pues tiene que, en algún momento les van a decir, joven, bachiller, porque así le dicen los médicos a uno en el hospital, los residentes más que todo, bachiller, bachiller fulano de tal, y es la verdad que así es. Yo por eso cuando oigo a alguien, y más si es médico, ¿verdad? Más si es un médico que les diga a ustedes, doctor, casi siempre yo lo he sentido como algo de burla, pero es mi apreciación. No vayan a andar diciendo, el doctor Machado dice que usted se está burlando de nosotros, porque yo sé que hay médicos que les dicen doctor, doctora, y eso es un título que hay que ganárselo. Y no, y ustedes están en el proceso de ganárselo. Entonces, no es conveniente, ¿verdad?, decirles eso. ¿Qué tal si no salen de médico? Imagínense, y se quedaron con el título de doctor. Yo tengo compañeros que no salieron de médico y antes que a todos nosotros le decían doctor porque tenía más plante, pero no salió de médico. Entonces, pues el término es bachiller realmente, porque eso es lo que se han ganado, el bachillerato. Pues les van a decir, bachiller, venga para acá, dígame, descríbame esta placa, le dicen a uno, y uno solo ve la negrura y la blancura y no haya más que decir, ¿verdad? Entonces, pues hay que aprender a leerla, ¿verdad? Ahora, los radiólogos, creo que eso fue lo que yo hablé en una clase, que por aquí, pues en San Miguel tenemos un maestro de la radiología, el doctor Mendoza, una persona muy humilde, los que lo conocen, pues van a estar de acuerdo conmigo. Una persona muy humilde, pero con mucho conocimiento, igual hermana. Él pues es bien meticuloso, hasta con una radiografía. Y él es de los que sabe leer pues tomografías e imágenes de resonancia magnética, que eso no lo lee cualquiera. Así es que él es maestro de maestros, les decimos nosotros. Pues bueno, ella es bien minucioso para dar una lectura de una placa, y lo que hay que tomar en cuenta, pues bueno, aquí en esta imagen yo se las traigo solo para que vean cómo se ven las estructuras, el arco aórtico, el tronco pulmonar, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la sombra mamaria. Por eso, como vemos una sombra mamaria, es que decimos que es una radiografía de tórax de mujer, porque en el hombre no se va a ver esa sombra, esta masa que vemos aquí en el hombre pues no tiene, la mujer sí, la sombra mamaria, la aurícula derecha, la vena cava superior. Pero si ya tuviéramos que describir, lo primero que tenemos que ver es lo técnico, o sea, la calidad, ¿verdad?, la posición. Entonces podemos decir, y como estamos viendo la silueta cardíaca, ¿verdad?, en esa posición, y la vemos anterior, la vemos magnificada, entonces decimos que vemos también que las clavículas están por delante, no están por detrás. Lo que vemos por detrás aquí no se visualiza muy bien en la foto, pero en otras pues se ve bien las escápulas que están atrás. Entonces podemos decir que la orientación de la luz ¿cómo se llama?, del tubo catódico, o sea, del rayo X, ¿verdad? Entonces es una posición antero-posterior, podemos decir, una proyección postero-anterior. Podemos hablar también luego vamos viendo los diferentes tejidos, hablamos de los tejidos blandos, y podemos empezar hablando de abajo para arriba o de arriba para abajo, como ustedes quieran. Y podemos decir arco aórtico en posición central o botón aórtico prominente cuando ya son mayores de edad. Esto ya se ve un poco más elevado. Se describe, por ejemplo, la silueta cardíaca en posición central, o silueta cardíaca a veces está como en gota, o silueta cardíaca magnificada.
Y seguimos hablando de los tejidos blandos, nos vamos en esta zona de aquí. Luego hablamos de las cúpulas del ¿cómo se llama? Del diafragma, ¿verdad? Las cúpulas del diafragmática. Podemos visualizar pues la burbuja gástrica y decimos presencia de burbuja gástrica. Luego nos vamos a los lados y vemos el patrón. Esto es el patrón de los alvéolos, alveolar y bronquial. Ya se describe si está aumentado o si vemos tal vez algunas cavitaciones o vemos algunos derrames. Estos son los ángulos costofrénicos, son estos son los costofrénicos donde se dan los derrames pleurales, y aquí tenemos el ángulo costomediastínico. Estos son pues los más grandes, y pues así describimos los pulmones. Podemos decir que están aireados, o sea, tienen aire en su interior, no es que están aireados de que están enojados, no, ¿verdad? Y describimos pues las partes blandas. Luego nos vamos por las partes esqueléticas y podemos ver pues que decimos que se visualizan las costillas. No hay deformación de las costillas. Podemos describir las clavículas, cómo están las clavículas, cómo está el esternón, si logramos verlo bien, y ya se describe pues la parte esquelética. Las escápulas, si no hay descenso de alguna de ellas, o hay elevación, porque eso sería señal pues de alguna lesión. Si vemos la columna cervical, podemos decir columna cervical en posición central, o si hay lordosis, o si hay escoliosis, ¿verdad? Se puede describir. Si vemos ya alguna alteración, después de haber hablado de las partes blandas, podemos ver alguna alteración del mediastino, pues lo podemos decir. Se observa masa a nivel del botón aórtico, del tronco pulmonar o de la aurícula derecha, y estamos hablando del mediastino. La trama vascular, o que es la zona de los ilios, también se puede volver a retocar, porque tal vez encontramos algunas calcificaciones como estas que vemos aquí, que pueden ser sinónimos de tal vez alguna tuberculosis bronquial o de alguna lesión de los bronquios. O hoy en día, pues las placas de COVID-19, todo esto se ve chele, así, chele, todo esto, porque hay infiltraciones hasta decir ya no. Y esa es señal de que está todo inflamado y a la vez tiene mucha flema. Vea, son densidades de líquido, todo está inflamado, todo está lleno de flema, y está el pulmón solo con un poquito aquí arriba con gas, o sea que se ve negrito. Entonces ya se está perdiendo la capacidad del pulmón de respirar. En algunos lugares, en algunas zonas, podemos describir hasta separaciones de las pleuras. Por ejemplo, cuando hay algún embolismo de gasa, ¿verdad? De gases, ¿verdad? Puede ser, se puede ver la separación pues de las pleuras, el neumotórax, por ejemplo, y eso, así se describe pues a grandes rasgos. O sea, claro, nosotros no, como médicos, a menos que se hagan radiólogos, no van a dar una descripción como el radiólogo. Uno describe lo positivo, y ustedes van a aprender que en las notas de evolución de los pacientes pues se anotan los ¿cómo se llama? Lo relevante de la placa de tórax. Sigamos. Veamos ahora el callado de la aorta, de ahí sus ramas. Ya sabemos pues que la arteria aorta tiene las primeras porciones, una porción ascendente, una porción que se llama callado, que es la curva, y la torácica, ¿verdad? Que ya es la de descenso. Teniendo en cuenta pues la aorta ascendente sale del saco pericárdico y se hace arriba, atrás y a la izquierda. Ojo con esa es la ubicación del callado de la aorta, porque va hacia arriba, hacia atrás y a la izquierda. Se hace hacia atrás porque adelante ya vamos a ver que encontramos a la vena cava superior, o específicamente vamos a encontrar a la vena brachiocefálica izquierda. Entonces, y
Y esto pues el ascenso, ¿verdad? O específicamente, sí, el ascenso y la curva lo hace hasta el nivel de T4, T5, como lo estamos viendo en esta zona de aquí, ¿verdad? Tal cual lo estamos viendo acá. Este es el nivel T4, T5, el ángulo de Lewis. Atrás está el callado. Aquí, como vemos, asciende y aquí se da el callado. Un callado es una estructura que tiene una vuelta. Aquí tengo una imagen para eso. Quiero ver si la puedo ver. Esto es un callado. Entonces por eso lleva el nombre de callado de la aorta. Porque este es el callado. No es que no habla, sino que es eso. Perdón, me fui adelante. Va. Nos dice pues que el callado de la aorta es anterior y lateral a la tráquea. Alcanza el nivel medio del manubrio del esternón. Todo eso lo estamos viendo en esa estructura, lo que está al interior de ese círculo. Del margen superior del callado de la aorta nacen 3 ramas. Estas pues son cruzadas por la vena brachiocefálica izquierda. Por eso es que ella se hace hacia arriba, hacia atrás y hacia la izquierda. Sigamos. El tronco brachiocefálico. Vea, este es el callado, perdón. Este es de lo que vamos a hablar ahorita, del tronco brachiocefálico, las 3 ramas. Vea. Entonces, la mayor de las 3 ramas, que es el tronco brachiocefálico, la mayor de las 3 ramas ligeramente anterior en relación a las otras 2. A nivel del borde superior de la articulación esternoclavicular derecha, ella se divide en arteria carótida común derecha o primitiva derecha, como puede salir en otro libro, y la arteria subclavia derecha. La carótida común derecha o primitiva es la que nos va a dar las ramas carótida interna, carótida externa. Carótida interna para irrigar todas las estructuras intracraneales y la carótida externa para irrigarnos todas las estructuras que están en la cara, en el macizo facial. La arteria subclavia derecha pues es la que nos va a irrigar todo el hombro y el miembro superior derecho. Ya a nivel de la axila es axilar, a nivel del húmero es la humeral, y ustedes ya saben cómo se va ramificando esta arteria. Pero existe una tercera arteria, que es la arteria tiroidea IMA, así se llama, o que aparece ocasionalmente como parte del tronco brachiocefálico. En algunas, ¿cómo se llama? En algunas ocasiones la podemos encontrar como una cuarta rama del callado de la aorta, pero eso ya es más extraño. Lo más común es que sea, ¿cómo se llama? Una rama del tronco, pues, del tronco brachiocefálico. Ella, pues, también se conoce como la arteria tiroidea media, o lleva el nombre pues del que la ha descrito mejormente, que es la arteria de Neubauer, ¿verdad? Así se llama, arteria de Neubauer, es quien la ha descrito. Sigamos, estamos hablando de las estructuras que encontramos en el mediastino superior. Seguimos viendo la arteria carótida común izquierda. Esta pues asciende a través del mediastino. Estamos viendo de la arteria carótida común izquierda. Esta asciende a través del mediastino superior a lo largo del lado izquierdo pues de la tráquea. Esto es completamente descriptivo. Aquí describiendo estamos nada más. Luego la arteria subclavia izquierda es la principal aporte, es el aporte. No podemos decir principal porque no hay otro. Todo pues depende de ella para dar la irrigación al hombro izquierdo y al miembro superior izquierdo. Les hablaba allá que identificaran al ligamento pues arterioso, que es este que está acá, que cuando veamos las clases de embriología, embriología de cardiovascular, nos van a hablar de algunas comunicaciones importantes a nivel de la vida embrionaria, porque ya sabemos pues que la
la sangre no es necesario a nivel del crecimiento embrionario, no hay respiración, no hay intercambio de gases a través de los pulmones, sino que el aporte de gases viene directamente de la madre, de la sangre arterial de la madre, llega ya oxigenada a la sangre y a través pues de las venas umbilicales, ¿verdad? Y todas las estructuras que vamos a ver a nivel del ombligo, gracias a la placenta, pues le dan la irrigación y la oxigenación a los tejidos, gracias a eso. Entonces este conducto, este ligamento arterioso, pues en la vida embrionaria, en la vida fetal, es un conducto arterioso, que lo que permite es la comunicación entre la arteria pulmonar y la arteria aorta, porque por ahí se da el intercambio pues de sangre, porque no necesita ir hacia el pulmón. Entonces, es un conducto que en la vida embrionaria es permeable, pero ya al nacer ese conducto se oblitera, o sea, se cierra, y con el pasar del tiempo se convierte simplemente en un ligamento. Se convierte en eso. Entonces, tener en cuenta pues que la arteria carótida común izquierda, pues es la que irriga todo el lado izquierdo del cuello y de la cabeza y el cuello, y la derecha pues lo contralateral, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Bueno, eso, que al nomás nacer pues el ligamento arterioso pues se debe cerrar, y con el pasar del tiempo pues se convierte en un ligamento. A nuestra edad pues es un ligamento el que vamos a encontrar en esa zona. Algunos orígenes anómalos de los grandes vasos, o sea, alteraciones que se pueden dar, por ejemplo, el origen común del tronco brachiocefálico y la arteria carótida común izquierda, podría ser uno de las anomalías, tal cual pues como vemos en el lado derecho, en el lado izquierdo se puede dar lo mismo, se puede replicar, tener en el lado derecho un tronco brachiocefálico y en el lado izquierdo también tener un tronco brachiocefálico, y no salir la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda de forma independiente, sino que de salir pues de un tronco. Puede ser una de las anomalías y que no representa una situación que ponga en compromiso la vida del paciente. Otra puede ser que la arteria vertebral izquierda se origine directamente en el callado. Ya sabemos pues que la arteria vertebral son ramas pues de las subclavias, de la subclavia derecha, de la subclavia izquierda. La arteria vertebral, que es la arteria que nos da la irrigación a la parte posterior del cerebro y dándonos la irrigación en el tallo encefálico. Nos recordamos que a nivel del puente pues ellas se unen y nos dan el origen a la arteria basilar y dan origen al polígono de Willis, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es más adelante. Entonces pues puede ser otra anomalía, que la arteria vertebral nazca directamente del callado de la aorta y no nacer pues de la arteria subclavia. Otra puede ser que la arteria subclavia derecha se origine en la parte distal del callado aórtico y pase por detrás del esófago para irrigar el brazo derecho. Como consecuencia de ello, pues los grandes vasos forman un anillo en torno a la tráquea y el esófago, que puede producir potencialmente dificultades en la deglución. O sea, lo que nos puede pasar es que la arteria subclavia se origine más distal en el callado y tenga que hacer una vuelta por detrás, hace un alargamiento, sabiendo que estas estructuras se encuentran al centro, hace un alargamiento y hace un giro, y luego pues nos irriga las partes que le corresponden, ¿verdad? Pero al hacer eso crea una estructura que va así funcionalmente, va a ahorcar pues la tráquea y el esófago, y eso puede dar problemas de deglución o problemas hasta de
de respiración. Acordémonos que para poder eh, aplastar, ¿verdad? La tráquea o que se colapse la tráquea es muy difícil porque tiene los anillos traqueales, ¿verdad? Que cuando veíamos en microanatomía, pues tienen hasta inclusiones óseas. Entonces son duros, son rígidos. Y de ribete ellos tienden a abrirse, se mantienen cerrados, ¿verdad? O semicerrados gracias a la banda fibromuscular y al músculo traqueal que está ahí, que es el que lo conecta con el esófago. Pero el esófago, sin embargo, no tiene una estructura o una arquitectura que evite ¿cómo es? El apachamiento. Sí, el apacharse, pues, ¿verdad? O el colapso del tubo del esófago. Y el esófago es principalmente pues tejido conectivo y tejido muscular. Entonces, una estructura que lo esté rodeando sí le puede dar cierto colapso o cierto apachamiento que en el paciente lo va a traducir como dificultad pues para tragar. Esto es muy importante. Permítanme, vamos a hacer una pausa.